Voy a meterme aquí el navegador, les comparto pantalla Una del pregunta. navegador. Ahí lo están viendo, este es el navegador. Y ya después sigue Nelson. Me meto aquí a la página de la institución. Voy a devolverme aquí. Lo primero que le aparece a usted en la página de la institución es esto. Ya voy acá. Aquí aparece notas obtenidas en las actividades de las guías. Entonces le vamos a dar ahí, leer más. Ojo, eso nos redirecciona a un archivo de Google Drive. Ahí está abriendo, denme un segundito, ¿sí están viendo? Sí. Ok, Los demás, los demás están apagados, sí. El internet está como... Sí, profe, sí estamos viendo. Perfecto, ok. Ay, tan lindo. Vean, pues, vean. Estas notas que les aparecen ahí son las anteriores y esas son las que están revisando muchos. Obviamente ahí no hay cambios, entonces lo que tienes que hacer es abrir esta carpeta que dice correcciones 4, 6, 20 y ahí están actualizadas las notas. Entonces, ojo, asegúrese de que su reclamo sea real, es decir, tenga sustento, porque muchos están reclamando a partir de ese error de mirar las notas anteriores. Listo, creo que ya identificaron la ruta, ¿cierto? Profe. Ahí está, entonces miren bien, dice correcciones 4 de junio de 2020. Sí, 0406-2020. Sí. Eso, sí Profe, hay. díganle a todos los estudiantes que apaguen el micrófono para que se Enseguida los vamos a silenciar, enseguida. Ya lo Claro vamos que a sí. silenciar apenas vayan la exposición. Una pregunta. ¿Quién tiene, Nelson, aceptamos preguntas? Sí, Profe, una cuénteme. pregunta. Sí, señor. Juan Sebastián Bustamante. Buenos días, yo estoy acá Buenos con días. Juan Sebastián, profe, para acá. ¿Cómo está, Para papá? nosotros, ¿Bien o no? buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Gracias, hermano. Ya estamos desarrollando el componente medioambiental y vamos a la actividad número 5. El punto se llama arte y energía. La actividad número 5 dice, busca la siguiente recopilación y escribe un análisis de 3 videos diferentes. Perdón, pero es que ese es el ambiental y estamos en el social. Social. Don señor, no estamos en el ambiental, estamos en el social. Ah, bueno. Sí. Y la pregunta que usted hizo, yo se la coloqué al profesor y yo voy a mirar a ver si ya me contestó. Porque bueno. este no es el componente que le va a contestar a la pregunta. Yo ayer la inquietud suya se la pasé al profesor y él quedó de mandar. En ese momento, no, como he estado toda la mañana ocupada acá, no sé qué contestaría, pero ese no es el espacio porque aquí estamos contestando el componente social. Bueno, Papá, disculpe, Sí, le puede preguntar el martes de la otra semana, que es el día ambiental. Gracias, niña. Gracias, María José. Sí, pero de todos modos, si el profesor me contestó, yo le reenvío lo que le haya contestado, listo. Sí, Yo desde allá... ayer le escribí, sino que es que he estado toda la mañana aquí en videoconferencia y no he tenido forma de mirar. Listo. Bueno. Ahora sí, entonces, Miriam. Hola. Ah, ¿qué hay? ¿Quién habla? Después de la reunión de padres de familia que hubo el lunes, volví a revisar mi correo y todavía no le había llegado, ¿cómo se llama? No le había llegado la nota. Entonces, no había llegado el recibido. Yo ya se lo he mandado 3 veces y todavía no me ha recibido el correo. Quiere decir que marcó mal. Eso, seguramente el correo está... Profe, a mí me pasa lo mismo. No, profe, porque y yo ya rectifiqué. Me aparece su foto de perfil. O sea, cuando yo lo escribo para mandárselo, me aparece su foto de perfil. Profe, a mí también me pasa lo mismo con el componente comunicacional de las tareas pasadas. Debe haber algún punto o algo que no, porque la verdad a todos por obligación, todos tenemos activado el recibido. Debe ser que a usted le faltó algún punto o agregó otra letrica o en vez de colocar Gmail colocó
Gmail. Hotmail o cualquier cosa. Eso es verdad. Una pregunta. Profe, Sí. buenos días. Buenos Habla días. la tía de Miguel Ángel. ¿Dónde? Yo personalmente he sido la que lo he enviado los tres veces el correo. No se le entiende. No se escucha muy bien. No se le entiende entrecortado. Profe, yo tengo una Claro, pregunta también. Yo personalmente Es el internet, es el internet. y he revisado el correo las tres veces y me aparece la nota suya. Ah, vea, chicos, por ejemplo, el numérico, la mayoría de nosotros tenemos Gmail, pero por ejemplo, Jorge es Hotmail. Usted tiene que fijarse porque no todos tenemos Gmail. Profes y estudiantes, les propongo que dejemos todo tipo de preguntas, incluidas estas, para el final, ¿les parece? Sí, porque Para tenemos que- que... Ah, Nelson, ya voy a mirar si activa Nelson el micrófono, por favor. Me lo cerró. No, Ya. tú. ¿Qué les parece? ¿Les parece si más bien dejamos todo tipo de preguntas para el final, incluidas estas del reenvío de notas y todo? Sí, claro. Bueno, Y profe, así está Entonces, bien. silenciamos los micrófonos, todos. Miriam, ¿Qué hay? Pantalla. Bueno. Voy a silenciar entonces todos los micrófonos, Miriam, de una Profe, vez. espere. Profe, una pregunta así chiquitica. En donde Ya. usted nos mostró que veíamos las notas, ahí también salen las notas de las pruebas Discovery. todavía no. No, ahí no aparece. ¿Qué serán diagnósticas? Esa no... Profe, a mí me aparecen las notas de la vez pasada, no me aparecen esas. Profe, pero yo tengo otra pregunta. Esas notas que nos acaban de dar son del primer periodo, ¿cierto? No, todavía no. Así. No, Vamos a- es que chicos, vean, en ese momento llevamos la primera que es el taller y la primera guía, sino que nosotros solamente marcamos la guía número 1, pero realmente nosotros llevamos 2 notas. La primera y la primera que fue taller y la guía número 1, sino que ahí solamente aparece una nota. Recuerden que es que esta que estamos entregando, la que ustedes van a entregar, esa hace parte del primer periodo porque apenas son 2 periodos y va hasta julio. O sea que las que ustedes van a entregar, las que estamos explicando ahora, esa es la última guía del periodo. Ya después de julio ya viene el segundo semestre, que es el segundo periodo, porque apenas son 2 periodos. ¿Listo? Apenas son 2 periodos. Bueno, Sí, 2. Este va hasta julio y en agosto viene el otro semestre. Miriam, ya. Bueno, muchachos, no, ya están silenciados. Miriam ya puede hablar. Edward. Gracias, profe. Solamente están habilitados en estos momentos los micrófonos de los profesores Miriam, Edward y mi persona, Nelson. Los demás están silenciados para que podamos iniciar. Yo sé que hay muchas inquietudes y como dijo el profesor Edward, hay que esperar hasta el final. Miren, ya en mi reloj son las 11:25. Realmente tenemos un poquito de tiempo porque es hasta las 12:15, más o menos, cuando comencemos a abrir, o 12:10, cuando comencemos a abrir los micrófonos y el chat. Por favor, el chat también. No vayan a escribir. Creo que ya está silenciado ese chat para que podamos hacer la inscripción de cada nombre al final, o sea, después de las 12:15, ¿sí? Y no nos entretengamos con esta acción de escribir el nombre. No, todavía no. Bueno, rápidamente es lo siguiente. Nosotros la institución ha definido 2 periodos, ¿sí? Como lo dijo Miriam, todo lo que hicimos inicialmente, todas las notas que sacamos en enero y febrero y una partecita, una semanita de marzo no se van a tener en cuenta. Solo
se van a tener en cuenta para el primer periodo, porque van a ser 2 en el año, 2 nada más, 2 periodos en el año. Este primer periodo va a estar, como dijo Miriam, hasta el 10 de julio. Y después del 10 de julio, segundo periodo. Bueno, entonces en este primer periodo se va a tener en cuenta la nota del primer taller que correspondió a todas las guías, a todas las asignaturas, perdón, a todas, cuando ustedes mandaron los talleres por materias. Entonces se les revisó y se les dio una nota, ¿sí? La segunda nota va a ser la guía por componente, la guía número 1, pero por componente, que se llama en este momento aquí para nosotros el componente social. El componente social. Esa ya se revisó, había plazo hasta el 5 de junio y ya. Ustedes también tendrán una tercera nota que equivale a la segunda guía por componentes. Esta nota, muchachos, ustedes podrán realizar todas las actividades y tendrán plazo hasta el 26, ¿sí? Ojalá y al mediodía, para que podamos nosotros, 26 de junio, para que podamos revisar las notas y montar las calificaciones. Bueno, esas 3 notas se van a convertir. ¿Faltará alguna otra nota, compañeros, para que se defina ya el primer periodo? No, son esas 3, Nelson, hasta la segunda guía. Hasta la segunda o tercera guía, yo creo. No, la que estamos explicando y ya. Hasta sí, la que vamos a explicar. La tercera guía es el segundo periodo. Bueno. Entonces, estas notas se van a convertir en las notas definitivas 40%. Para el primer periodo, que equivale al 40%. Muy bien, Miriam. 40%, y el 60% va a ser el segundo periodo, que comienza después de julio. ¿Listos? Entonces, para que no se preocupen. Como dice Miriam, si algunos no han mirado las notas de corrección, ya el profesor Edward les hizo la aclaración, muy pertinente, muchas gracias. Pero no se preocupen, de todas maneras, nosotros somos conscientes que si han tenido dificultades, ustedes tienen derecho de mandar las guías, la solución de los talleres nuevamente, y por medio del correo también ustedes harán la aclaración al profesor respectivo y explicarán por qué razón, cuál fue la dificultad que tuvieron para mandar tarde el taller o para que ustedes apenas mandaron el taller. Pero que sea justificado. Si tienen alguna razón médica, entonces justifiquen con la fórmula. Si tienen algún problema, por ejemplo, hay un niño que me decía que durante la cuarentena estuvo en el campo y que no tenía forma o no tenía acceso, entonces por medio de una carta del acudiente la manda también al correo, para que podamos, o ustedes puedan demostrar que realmente tuvieron mucha dificultad, y así se le pueda revisar las guías, los talleres. Bueno, comenzamos entonces, muchachos, y voy a compartir estas imágenes. ¿Listos? Bueno, miren. ¿Ya se ve, Edward, se ve la guía? Sí, ya. Sí, bueno, esta guía número 2 corresponde al ciclo 3 para sexto y séptimo. Realmente tiene 2 temas. El primero se llama las primeras sociedades agrarias, ¿sí? Y el segundo tema, lo estoy pasando rápido porque ahorita les voy a mostrar las diapositivas un poco más lento. El segundo tema corresponde a la migración. Un fenómeno, muchachos, mundial. No es solamente en Colombia, es a nivel mundial. Un fenómeno que afecta a todas las poblaciones humanas y que desde la antigüedad
se ha venido presentando. Eso no es solamente en los últimos tiempos, no, siempre, siempre. Bueno, aquí hay otro tema que se agregó, perdón, entonces son 3. El otro tema corresponde a que se llama ¿qué es la civilización y civilizaciones antiguas? Aunque este tema se va a trabajar y se va a tratar un poco más ampliamente en otras guías o en las próximas guías, entonces lo vamos a hacer de una forma muy sucinta, ¿sí? Muy rápidamente. Bueno, aquí está. Y luego se les van a presentar se les van a mostrar las actividades que se propusieron para la realización de esta guía. Ahora sí, vamos a mirar entonces las diapositivas que tenemos y creo que ya se está viendo. Las primeras sociedades agrarias y el fenómeno de las migraciones. Recuerden que también hay otro tema adicional que se llaman las primeras civilizaciones, que es una introducción a esa gran unidad que corresponde a las civilizaciones antiguas de la humanidad. Bueno, tenemos aquí una imagen, muchachos, vean, una imagen de realmente las actividades que realizaban y que desarrollaban los primeros grupos humanos, ¿sí? La recolección de frutos, aquí la agricultura, porque realmente las sociedades humanas pues realmente se dedicaron al cultivo de productos agrarios. Tenemos también la elaboración de objetos, de vasijas, de mantas. Tenemos aquí también, tenemos muchas otras actividades aquí en la parte de abajo. La construcción de sus viviendas, ¿sí? Y la cuarta imagen de esta diapositiva también es el cultivo. El cultivo, sí. Nelson, discúlpame. Yo sigo, ¿tú ya estás compartiendo las diapositivas? Sí. ¿Usted no las está viendo? No, seguimos todavía en la guía, en la imagen donde dice civilizaciones antiguas. Ahí nos quedamos. Pensé que estabas explicando en esa imagen. Pues ahí me quedé yo. Miriam también. Reinicia el micrófono, Miriam, por favor. Miriam, reinicia el micrófono, por favor. Bueno. Edward, vamos a mirar entonces. Miriam, activa porfa el micrófono. Ya voy. Están diciendo, sí, ya. ¿Dejo de compartir? Sí, señor. Ahora, sí. Ahora sí, las diapositivas. Sí, señor. Ahora sí. Ya sí, están. Bueno. Ahora sí. Teníamos entonces aquí las imágenes de las que les estaba hablando, la agricultura, la elaboración de cestos y vasijas, elaboración de mantas, las construcciones de sus viviendas, también aquí el fenómeno de la agricultura. Eso se desarrolló en las primeras sociedades agrarias. Entonces tenemos que las primeras comunidades realmente agrarias, estamos hablando de que desarrollaron la agricultura, fue realmente en el periodo del Neolítico. ¿Sí? Como dijimos la vez pasada, neo significa nueva y lítico o nuevos, y lítico viene de piedra, entonces es el periodo de la nueva piedra. En esta etapa de la prehistoria se desarrollan las sociedades agrarias, que son las dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Cuando hablamos de la ganadería, estamos hablando también de la domesticación de animales. Recuerden que en este periodo del Neolítico se da la sedentarización, que es cuando el hombre se asienta, se ubica en un lugar definido, muchachos, definido, en un territorio definido, y ahí se queda. Entonces, como ya no tiene necesidad de desplazarse, ahí se ubica para desarrollar la agricultura, la ganadería y la domesticación de animales. Esto fue un proceso muy lento, claro que sí, pero
lentamente fue adaptándose el hombre o las sociedades primarias se fueron adaptando hasta lograr un proceso cultural que no fue único, porque no fue una sola una sola sociedad, sino que fueron varias sociedades que se ubicaron en diferentes territorios, en diferentes partes del territorio del mundo. Bueno, tenemos aquí el proceso cultural de la revolución del Neolítico se da en tres ambientes o en tres modos. Uno, a nivel ambiental. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas cambiaron, ¿sí? Inicialmente recuerden cuando estamos hablando del Pleistoceno, en la época de las glaciaciones, pues hubo mucho frío, pero esto no fue durante toda la vida, fue un tiempo. Las temperaturas, eso cambió, entonces resulta que la temperatura fue elevándose de tal manera que se derritieron los hielos y permitió que aparecieran las selvas, la hierba, la naturaleza, y allí se ubicaron entonces las primeras sociedades agrícolas dedicadas a mejorar las condiciones de ese medio ambiente. Obviamente ahí están diciendo, es que se dedicaron a subsistir, claro que sí, ¿sí? Con los recursos que tenían, entonces se dedicaron a subsistir. Aquí vemos cómo las primeras sociedades agrícolas están arando la tierra, están sembrando, están moliendo ¿qué? Moliendo los granos de trigo que fue uno de los principales productos que se lograron cultivar. Otros productos agrícolas como por ejemplo la cebada, la avena y el centeno también lograron cultivarse. Fue realmente de los primeros productos agrícolas que lograron cultivar y de ello sacaron entonces el pan, sacaron la avena y otros productos. Está el pulimiento de las piedras, porque recuerden que en este periodo neolítico ya el trabajo de la piedra no fue un trabajo rudimentario, sino más bien pulido. Entonces, mire, la construcción de herramientas y de objetos eran con más tiempo, con más dedicación y más perfección, ¿sí? Hacían tejidos, hilaban. ¿Por qué hilaban? Porque resulta que la domesticación, como ustedes ven aquí en la diapositiva, ellos criaban, por ejemplo, las ovejas y los cabritos, las vacas, ¿sí? Y de las ovejas entonces obtenían la lana y de la lana obtenían el hilo para poder construir tejidos y con los tejidos hacer sus vestimentas. Entonces miren pues cómo aquí se muestra en esta diapositiva. Las sociedades agrícolas, las primeras sociedades agrarias, tuvieron unos cambios económicos y sociales, muchachos, ¿sí? Miren, aquí lo que les estaba mostrando en las diapositivas, ellos cultivaron el trigo, la cebada, la avena, el centeno, pero también domesticaron animales como el perro, que fue el primer animal que se domesticó. Está la oveja, la cabra y la vaca. Esos tres últimos animales, pues también sirvieron para aprovecharse de ellos la carne, la leche, inclusive el cuero, ¿sí? Para poder hacer sus pieles, inclusive para poder forrar los techos de sus viviendas. Tenemos que a nivel social, las primeras sociedades agrarias, muchachos, se diversificaron. Todas sus tareas fueron diversificadas. Los hombres se dedicaban a unas cosas, las mujeres a otras, ¿sí? Entonces, miren, los hombres se dedicaban a la cacería, a la agricultura,
Y también las mujeres se dedicaban a algunas tareas domésticas, a criar los hijos, ¿sí? A hacer los alimentos. Bueno, a organizar la casa, etc. Bueno, tenemos entonces aquí una imagen que refuerza lo que estamos diciendo. Aquí están ¿cierto, Edward? Se ve cómo sí, señor. están las vaquitas, los cabríos, está la elaboración de tejidos, la siembra, etc. Bueno, es importante porque esa evolución de las primeras sociedades agrarias se tuvieron en cuenta digamos, las novedades en el equipo material, ya que se inventó, por ejemplo, la cerámica, ¿sí? Y la construcción de cestos que necesitaron para poder albergar los alimentos que recogían. Inclusive, si no se gastaban estos alimentos y habían excedentes de alimentos, entonces se tenían que recoger para conservarlos, para poder tenerlos y aprovecharlos y consumirlos posteriormente. Se construyeron hornos, hachas, azuelas, molinos de piedra, morteros, espátulas y cucharas. Miren que ya en esta etapa del Neolítico, las primeras sociedades agrarias ya avanzaron enormemente. ¿Sí? Nuevamente, otra imagen que les mando, muchachos, que les pongo para que vean las actividades que realizan los seres humanos de las primeras sociedades agrarias. Miren, ahí están. Es que es muy lindo porque realmente aquí había una comunidad, había una sociedad comunitaria, una sociedad que trabajaba por el bien común, ¿sí? Miren que unos se iban a casar y luego traían ese producto para poderlo hacer y compartir con todos. Pero cada uno tenía una función que realizar, para que sepan que desde los inicios los seres humanos han diversificado sus tareas y sus actividades. Qué bonita. Bueno, aquí tenemos una especie como de cuadro resumen. Recuerden lo que les estaba contando inicialmente. En las primeras guías aparecieron los homínidos, que son los antecesores de nosotros, y con la construcción de herramientas de piedra. Vamos a mirar esta guía, esta imagen, muchachos, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Tenemos entonces una segunda etapa, un segundo, digamos así, periodo en el que se produjo un cambio tecnológico y cambio cultural con la construcción de herramientas de piedra más variadas. Inclusive aparece la religión. Miriam la vez pasada estaba hablando de los enterramientos. Entonces, como los primeros enterramientos, los primeros seres humanos realizaron los enterramientos, que era una vinculación realmente, era un momento de vinculación con el más allá, con los dioses. Tercer cambio está el cambio tecnológico y cultural. Entonces, aparece de azul. El tercer cambio ya realmente corresponde al periodo del Paleolítico Superior, las herramientas especializadas con piedra, hueso y madera, ya no solamente con piedra, sino con hueso, con madera también. Aparece el arte rupestre, ¿sí? Y un arte de elaboración de figuras, y no solamente de figuras animales, sino de figuras de personas también. En el cuarto está el periodo neolítico. Miren todos los cambios que se dieron, porque en este cambio se produjo un cambio económico y social, porque aparece la agricultura, la domesticación de animales y la ganadería. Y en el cambio social, pues aparecen las aldeas, y dentro de las aldeas aparecen, como les dije yo, digámoslo así, la diversificación de las tareas de los hombres y de las mujeres que tenían que hacer dentro de las aldeas. Y por último aparece la historia. Recuerden que yo les había dicho que había un tercer tema en la guía que corresponde a las civilizaciones. Las primeras civilizaciones, aquí se produjo un cambio cultural y político, ya que
en la historia comienza, ya dejamos la prehistoria y comienza la historia con la aparición de la escritura, cuando se comienza a escribir. Y se deja la prehistoria, repito, para comenzar la historia. Y también aparecen los primeros imperios, las primeras civilizaciones, que las vamos a ver posteriormente. Aquí en esta guía les vamos a mostrar inicialmente quiénes fueron o cuáles fueron las primeras civilizaciones, pero en otras futuras guías vamos a profundizar en ellas porque nos legaron cosas muy importantes. Bueno, tenemos entonces otro tema que corresponde a la migración. ¿Cuál era el primer tema? El primer tema, muchachos, se llama las primeras sociedades agrarias, ¿sí? ¿Qué se dio o qué se dieron en el periodo del Neolítico? Como ya habíamos visto el origen del ser humano y habíamos visto la prehistoria que comprendía dos periodos, básicamente está el periodo del Paleolítico y el periodo del Neolítico. Aunque aparece una edad que se llama la edad de los metales, también recuerden que dentro de la etapa del Neolítico no solamente se trabajó la piedra, también aparece la utilización del hierro y de otros metales. Pero aquí un segundo tema, y es el fenómeno de las migraciones, muchachos, ¿sí? ¿Qué es una migración? Es un desplazamiento, muchachos, un desplazamiento de poblaciones humanas. En el caso también puede ser de animales. Sí, ha habido desplazamiento de animales. Ayer vi en las noticias, muchachos, que hubo un desplazamiento o una migración de nuevas tortuguitas, ¿sí? Que se fueron. Ellas para poderse reproducir, van a un lugar, migran a otro lugar. Eso es una migración, un desplazamiento, pero en este caso pues de animalitos. Pero a nivel de los seres humanos también, de las poblaciones humanas también, se ha producido desde siempre el desplazamiento de los seres humanos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que estos desplazamientos han sido por diferentes causas, muchachos, diferentes causas. Aquí vemos cómo en esta imagen, si se está viendo, ojalá, miren cómo aquí es un fenómeno que sucedió en África, porque es un territorio que realmente está muy convulsionado y que ha sido muy convulsionado siempre, pero muestran cómo la comunidad ha cogido sus poquitos enseres que tiene y sale de sus territorios principalmente por la violencia, ¿sí? Bueno, entonces hay varios tipos de migraciones. Muchachos, vean, hay migraciones temporales, migraciones permanentes, migraciones voluntarias, migraciones forzadas, migraciones internas y migraciones externas. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son las causas principales de las migraciones? O sea, del desplazamiento de las personas. Principalmente la crisis económica, la pobreza y la hambruna. Cuando las condiciones de vida en nuestro país no son las mejores, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? Se desplaza. Miren, tenemos desplazamiento de población venezolana, ¿sí? Eso es un ejemplo muy típico, porque conocemos que en nuestro territorio colombiano se han migrado muchos venezolanos, principalmente por la crisis política que se vive en Venezuela. Y esa crisis política trae una crisis económica, una pobreza, una hambruna. Bueno, tenemos otra causa que es el conflicto armado y entonces, claro, la violencia. Esta violencia puede producir un desplazamiento o una migración interna que es dentro de mi país o dentro del país, o una migración externa que es un desplazamiento hacia otros territorios, muchachos, hacia otros países. Pero la violencia es inevitable, obviamente, pero
es un fenómeno, es una causa de desplazamiento. Están los exilios y las persecuciones, que también es otra causa, ¿sí? Personas que, no solamente comunidades, sino personas individuales que se tienen que exiliar en otros lugares porque en sus territorios propios han sido amenazados y entonces tienen que desplazarse a lugares, a otros lugares lejanos, a otros países para poder conservar sus vidas. Bueno, y tenemos otra causa de desplazamiento, de migración, los desastres naturales. Muchachos, sí, miren, muchos ejemplos en internet, como los fenómenos naturales, ¿sí? Los cataclismos, los desastres climáticos, los grandes accidentes energéticos e industriales han generado que las personas, las comunidades, se desplacen a otros lugares. Yo recuerdo, por ejemplo, claro que en este caso hubo un desplazamiento del municipio del Peñol. Fue una acción, digamos, voluntaria del gobierno y una necesidad del país desplazar esa comunidad, ese pueblo del Peñol para otro territorio, porque ahí tenían que utilizar para hacer un embalse. El antiguo Peñol se utilizó para poder hacer el embalse del Peñol, ¿sí? De Guatapé. Entonces miren que también hay un desplazamiento por fenómenos naturales. Tenemos consecuencias de las migraciones. Hay 4 consecuencias que yo les planteé en la guía. El primero fue un cambio demográfico. Claro, porque es que hay un cambio de población, de cantidad de población. Si de aquí de mi país, de Colombia, se desplazan 50.000, 60.000 personas, se desplazan a otra nación, pues, ¿qué va a pasar en la otra nación? Va a aumentar su población. Entonces, el crecimiento demográfico va a ser más acelerado, va a aumentar y eso va a generar demanda de recursos locales. ¿Sí? Y el ejemplo de Venezuela o los venezolanos aquí también en Colombia también ha generado cambios, ¿sí? Y demandas de recursos locales. Está el segundo, que es el intercambio cultural y étnico. Como consecuencia de las migraciones, pues hay una mezcla de razas, de mestizajes. Hay una hibridación de culturas, es decir, una mezcla de culturas. Nosotros hemos aprendido de los venezolanos, ¿sí? Hemos comido pan venezolano, arepas venezolanas. Miren, todo eso hace que en un territorio, si se produjo la migración, inclusive migración de diferentes lugares, pues se concentren, digámoslo así, las diferentes culturas y las diferentes costumbres. Entonces, esto va a ser un enriquecimiento de estos procesos culturales. Tenemos como tercera consecuencia los cambios en la dinámica económica. Y es muy importante, miren, tiene que ver con las remesas, que las remesas son los dineros enviados a los familiares. Cuando hay comunidad, hay gente que sale al exterior, ¿sí? En este caso, básicamente, pues los receptores, o sea, los que reciben las poblaciones migratorias, en este caso ha sido Estados Unidos, principalmente. Hay otros territorios también que reciben emigrantes, pero el país que ha recibido últimamente más gente ha sido, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Allá llegan y si logran establecerse, entonces trabajan y no se van a gastar todo el dinero allá. ¿Qué va a pasar con lo que ellos ganan allá? Pues van a mandar dinero a las familias que tienen en este país.
ya sea en Venezuela o ya sea en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos el dinero aquí los colombianos, o sea, los familiares que estamos en Colombia, y eso se llama remesa, que es el dinero enviado por parte de los que están trabajando en el exterior. ¿Listos? Bueno, y si nosotros recibimos aquí dinero, pues ¿qué va a pasar? Pues, hombre, vamos a tener que invertir aquí en ese dinero lo vamos a invertir aquí en Colombia, entonces eso va a ser muy bueno. Mientras más dinero llegue aquí a Colombia, mucho mejor. Tenemos una consecuencia muy triste y tiene que ver con la xenofobia, ¿sí? Consecuencia de las migraciones. Miren, la xenofobia es, digamos así, el miedo al extranjero. Entonces, es la resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino. Puede alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia como el racismo. El fenómeno que se dio en Estados Unidos la semana pasada, hace como 15 días, muchachos, con George Floyd. Este personaje negro, pues, estaba viviendo pues en Estados Unidos, sí, fue de su territorio original y se fue para allá, para Estados Unidos. Allá se puso a trabajar, pero llegó a pagar en un lugar con un billete de $20 algo, y ese billete de $20 estaba falso. Entonces llamaron a la policía, ¿qué hizo? Pues lo sometió a la fuerza en forma violenta y quizás por ser negro. Inmediatamente lo aprisionó en el cuello a tal punto que él decía que no podía respirar y murió. Y no solamente ese ejemplo, muchachos, muchos ejemplos mostrados por la televisión. Estados Unidos, digamos así, la política de Estados Unidos, me arriesgo a con este comentario, pero yo veo que la mayoría está en contra del racismo, es decir, todo aquel que esté, que no sea blanco, que no, o que sea de diferente religión a la de ellos, por ejemplo, los judíos, los islámicos, todas estas religiones que no van de acuerdo con los de Estados Unidos, claro, entonces inmediatamente se dice, hay que someterlos a la fuerza porque hay que someterlos simplemente, ¿sí? Como que les estorbamos allá. Bueno, aquí tengo un cuadro resumen de las migraciones que pueden ser según la salida y llegada. Entonces, hay una migración que se llama emigración, cuando sale una persona del territorio. Ese tipo de migración es cuando la persona sale de su territorio y va a otro lugar. En cambio, el fenómeno de la inmigración es cuando una persona llega a este territorio, al nuestro. Se llama así. La persona se llama inmigrante y la persona del otro fenómeno se llama emigrante. Bueno, según el movimiento de la población, las migraciones pueden ser internas y externas. Y según la duración, aquí en el cuadro aparecen cuatro. Según la duración, si es temporal, si es cíclica, si es permanente o si es de retorno. Bueno, tercer tema, se llama la civilización. ¿Qué es una civilización? Pues realmente son sociedades humanas con una estructura compleja agrupadas en ciudades. Las primeras, recuerden cuando estamos hablando en el primer tema, se formaron las aldeas, pero esas aldeas se fueron estructurando de tal manera que desarrollaron una civilización tan compleja que se agruparon en ciudades con civilización, ¿sí? Con progreso, con desarrollo. Dentro de estas civilizaciones aparece una característica muy importante, que es la religión. Miriam, si usted quiere, continúa, yo les sigo mostrando este que era su tema. Pero tienes que habilitar el micrófono. Tú. Sí.
Miriam, continúo. Sí, ya se oye bien, que ahorita se le fue como la onda. Que si continúo con esta parte. Sí, continúe. Bueno, entonces estaba contando que la religión es un motivo, ha sido siempre un motivo, no solamente hoy en día, desde antes, desde la antigüedad, ha sido un motivo de cohesión, de unión, de orden social, de todas las civilizaciones, desde que aparecieron las primeras aldeas. Entonces miren cómo ese carácter divino aparece en estas antiguas civilizaciones, y la adoración de dioses, ¿sí? Como estábamos hablando la última vez, la semana pasada. Cuando se sentían amenazados, entonces ellos empezaban a adorar ciertas deidades. Bueno, tenemos aquí la clasificación de las antiguas civilizaciones. Tenemos unas imágenes, un collage que llamamos, un conjunto de varias imágenes que representan cada una civilización diferente. Estamos aquí, por ejemplo, si ustedes ven en mi cursor, está la muralla china, entonces pertenece a la civilización de la China. Tenemos aquí, en la primera, aquí, esta imagen con una esfinge, parece entonces que correspondiera ¿a quién? A la civilización de Egipto. Bueno, tenemos varias civilizaciones acá, de manera que ustedes irán identificando a cuál que corresponde cada una de ellas. Tenemos sumerios, tenemos griegos, tenemos hebreos, tenemos romanos, tenemos inclusive babilonios, egipcios, chinos, inclusive indios o hindúes de la India. Bueno, tenemos aquí la primera civilización que aparece en Mesopotamia. Como les dije yo anteriormente, estas civilizaciones las vamos a dilucidar o las vamos a presentar un poquitico más ampliamente, pero así en términos generales fue la primera civilización muy organizada, surgió en Mesopotamia. Fueron politeístas porque creían en varios dioses, tuvieron una visión muy cosmogónica, fueron los primeros en crear un tipo de escritura que se llamó cuneiforme, y con ello también se creó en esta primera comunidad, en esta primera civilización, el código que se llamó, primer código escrito que se llamó el Código de Hammurabi. Fue un rey que redactó un código de convivencia ciudadana, digámoslo así, de convivencia, y que después vamos a ampliar un poquito más. Luego aparecen los egipcios, otra gran civilización, muchachos, politeísta porque creían en muchos dioses. Por ejemplo, sí, está el dios Set, Horus, Ra, Isis, Osiris, en fin, varios dioses. Ah, sí, yo después lo explico. Nelson, son las 12:05, no sé, usted explica el resto y luego, ¿qué hacemos? Nelson. Construyeron también, sí, construyeron pirámides. Bueno, desarrollaron la momificación, es decir que ellos, como creían en el más allá, después de la muerte, entonces ellos momificaban a las personas, principalmente a la clase alta, con la intención de que... No se oye bien. No se oye bien ya. Es el internet seguramente, para conservar el alma o preservar el alma, que no se perdiera el alma. Bueno, tenemos el Imperio Chino, también fueron politeístas, ¿sí? Y en el Imperio Chino, aunque, se dividió en 4 reinos, pero la dinastía o 4 dinastías, y una de ellas, el Techin, esta dinastía dio origen a la civilización china, al nombre de China. Bueno, aparece la religión del confucianismo y el taoísmo,
seguramente en otra clase vamos a ampliar este tema. Ujú. Los griegos, también otra civilización antigua, politeístas porque creían en muchos dioses. El principal dios era Zeus, pero también estaba Hermes, Ares, Poseidón, Apolo, Atenea, Artemisa, etc. Todo este conjunto de dioses se narran en historias que luego se recopilaron en lo que se llama la mitología griega. Están los romanos, también muy importante. Ellos también tenían sus dioses muy parecidos a los griegos, pero con otros nombres: Júpiter, Minerva, Juno, Venus, Baco, etc. Están los hebreos. El pueblo hebreo también importante porque desarrollaron una civilización muy religiosa. Se distribuyeron en la parte norte de África, en el Medio Oriente, Etiopía y hasta inclusive en la isla de Malta. Recuerden que los hebreos, por allá la historia del pueblo hebreo, que Miriam nos va a contar un poco más adelante Sí, si quiere sobre verme, esta historia. Entonces, ya el tiempo está... sí. Luego aquí aparecen los hebreos, también ella nos va a contar más sobre los hebreos. Y les quiero aquí, por último, la actividad 1, resumir las características de las primeras sociedades agrarias, pero a través de un mapa conceptual, ¿sí? O mapa sinóptico, ¿sí? Con llaves. Y además elaborar una ilustración que represente el contenido. Puede utilizar cualquiera de las imágenes que está en la guía, ¿sí? O también usted se inventa una actividad, una imagen, pero le da explicación, o sea que explica esa imagen. Segunda actividad, va a coger el diccionario y va a colocar migración, busca el significado y lo copia de cada una de esas palabras. Y al final va a copiar una frase u oración, ¿sí? Que tenga esta palabra, que tenga cada una de estas palabras. Y esa palabrita que utilizó, migración, emigración, inmigración, desplazado, refugiado, xenofobia, etcétera, la van a resaltar de tal manera, o la copian con otro color de tinta para que se vea que realmente se utilizó en la frase. Actividad 3. Ya no es solamente el mapa conceptual, este otro es un mapa conceptual, pero del tema la migración, ¿sí? De la migración, solamente de la migración. Y también elaborar una historieta coloreada, es coloreada, con 10 cuadritos o más. Pueden ser 12 o 15, como ustedes le alcancen. En esa historieta usted va a contar la historia o se va a inventar una historia de desplazamiento, ¿sí? Como quieran. Sí, para que sepan que pueden hacerlo. Este es un crucigrama. Le hago hincapié, muchachos, en la corrección de la pista 7, porque yo me equivoqué. Mire, aquí abajito dice persona que vende su lugar de origen hacia otro país. No, me equivoqué con vende. En vez de vende, es que sale. Persona que sale de su lugar de origen hacia otro país. Sí, para que tengan presente. Yo lo hice ahí y lo aclaré. Nelson. ¿Qué hay? En ese momento que la palabra se distorsionó la voz. ¿Qué dice? ¿Persona qué? Persona, aquí en el 7 abajo dice persona que se vende. Que vende, perdón. Y no es se vende, sino que sale. Ah, ya. Que sale. Una que sale de su lugar de origen hacia otro país. Eso sí, bueno. Entonces, bueno, van a colocar ahí. Emi. Lo copian, bueno. Quinta actividad. Entonces decimos, primero, observamos el collage, que es la religión. Sí, pero la parte de las civilizaciones que yo les estaba contando, donde habían varias imágenes ahí, y ustedes van a escoger 10 términos de la guía de esa parte de las civilizaciones y realiza una sopa de letras de 15 por 15 y señalarlas. Luego leer detenidamente Hechos 14 del 5 al 18 y contestar en el cuaderno estas preguntas. Sí. La primera, ¿qué pasó con Bernabé y San Pablo? Que curaron en nombre de Dios a un cojo de nacimiento que no podía caminar. Segunda pregunta, después del milagro, ¿qué les gritaban la gente a ellos? Y en su lenguaje, licaonia,
con qué ídolos los confundían a cada uno de ellos, cuál es el mensaje de lo que los deja San Pablo a ellos y a nosotros, y luego qué mensaje te deja para tu vida esta guía. Y la actividad 6 tiene varias preguntitas. ¿En qué parte de la guía se referencia a las razas del mundo? Hay que enumerarlas y explicarlas. ¿De dónde viene el término semita, que también está en la guía? ¿Por qué se dice que Adolfo Hitler era un antisemita? Entonces Adolfo Hitler, van a tener que consultar quién fue Adolfo Hitler, pero fue el que digamos, lideró la Segunda Guerra Mundial en contra y la masacre de los judíos. Luego hay que leer y resumir Génesis 6 del 9 al 14 y Génesis 35 del 10 al 12. Bueno, muchas gracias. Se me olvidó decirles que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente la diapositiva última es que disculpen la demora, pero interesante me pareció. Gracias por escucharme y por estar atentos ahí. Bueno, Edward y Miriam. Bueno, no, yo no quisiera pues como ahondar sobre el contenido porque está muy bien explicado y además habría muchas cosas, digamos, de qué hablar, ¿cierto? Que podemos hacer en la próxima, claro. Sí, ampliar. Yo sí tengo pues muchas ideas, pero voy más bien a dar es una sugerencia en relación con el desarrollo de las actividades. Entonces, pedirle el favor a los estudiantes que se tomen el trabajo de realizar de la mejor manera estas actividades. ¿Por qué? Porque pues al menos que yo califico en séptimo, es para mí muy importante que la guía esté completa, que esté desarrollada en su integridad. Muchos estudiantes realizan 2 actividades y hacen pasar estas 2 actividades como la totalidad de la guía y eso no es posible. Muy bien. Entonces vamos a hacer, como queriendo engañar. Se habla de una historieta. Se dio las indicaciones de cómo la van a desarrollar, entonces vamos a desarrollar de 10 o más. No solo de 10 viñetas, entiendo, ¿cierto? No solo poner una imagen, un dibujo y escribir historieta, eso no es una historieta, eso sería otra actividad diferente. Entonces primero van a realizar despacio esas actividades. De hecho, yo sugeriría que usted inicie la guía después de la primera asesoría. Claro. Si usted el martes tuvo la asesoría, el martes tienen la asesoría ¿de qué componente? Ciencias. Ciencias. Si el martes tuvieron ciencias, una vez hayan sido asesorados la primera vez, inicie el desarrollo de su guía. ¿Por qué? Hoy jueves ya hay estudiantes que dicen haber terminado la guía del componente social. Y son muchos estudiantes que tienen que volver y rehacer lo que ya habían hecho de manera regular. Entonces, mucho mejor que ustedes reciban la asesoría y empiecen a desarrollar sus actividades. Tercero, van a enviar de la siguiente forma, porque ya se nos están mezclando guías diferentes en el correo. Va a escribir su nombre, componente social, luego grupo y finalmente guía 2. Guía 2. No se les olvide poner la guía 2. Para nosotros tener claridad de con quién estamos tratando y qué nos están enviando. Eso nos facilita muchísimo. Cuarto, muchachos, si quieres un 5, haz muy bien tu trabajo. Hay una dificultad grande para los directores de grupo y es estar mediando permanentemente con todos los profesores. Ay, sí. Que le quedó mal. Si estuviésemos en el colegio, a ustedes les resultaría más fácil buscar el profesor o sus padres irían donde el profe de sociales, el profe de ética y hablarían con ellos. Como nosotros no podemos dar más que correos electrónicos, ustedes ya los tienen, no podemos dar números de teléfono a los directores de grupo, nos toca recibir todas esas dificultades. Entonces, nos podemos pasar todo el día solucionando esas actividades y tenemos otras. Tenemos que diseñar guías, tenemos que calificar, tenemos familia, tenemos muchas cosas. Entonces, ayúdennos, por favor, haciendo bien la parte que les
corresponde a la hora de trabajar y a la hora de enviar sus actividades. Nelson, muchas gracias. Miriam, con gusto, muchas gracias. Miriam. Vea, quiero decirle a todos los grupos, porque no solamente mi grupo, estoy preocupada. Muchachos, hoy tenemos que tener los correos de cada uno de ustedes a los directores de grupo. Por ejemplo, en mi grupo, sexto 4, faltan 13. No sé qué está pasando, por favor. Necesitamos esa información y yo creo que ustedes deben estar pendientes del WhatsApp grupal, porque realmente ahí es donde está la información que se necesita. Sí. Que está pereza, no, qué pena con ustedes, muchachos, pero es que en todos los grupos, Miriam, sexto 3 también. Es un dato para todos los grupos. Y todos los grupos. Por favor. Es una petición por favor. Y también otra cosa, ustedes deben hacer los reclamos en el tiempo que corresponda. Lo que decía Igor es verdad. Si ustedes supieran todo el tiempo que yo me demoro solucionando problemas, porque como me llaman al interno, nadie sabe, pues en el WhatsApp no se nota, pero nadie sabe la lista que tengo tan larga porque claro, es lógico que lo hagan aparte, pues, porque no quieren que todo el mundo se entere, pero igual son muchos. Y lo que dice, bueno, nosotros estamos calificando, no, es que sinceramente son muchas cosas, entonces, por favor. O muchas veces solicitan datos que ya se dieron, que están ahí, no sino mirar un poquito más arriba del grupo y no lo hacemos. Por favor, facilítenos, porque no es lo mismo usted mirar su propia realidad, que nosotros tenemos que estar pendientes no solamente del grupo, sino también de los grupos a quien le damos clases, pues a quien estamos haciendo revisión de actividades. Entonces, por favor, es una invitación muy cordial para que en eso nos ayudemos, para que todos pasemos bien. ¿Listo? A ver, sí, ya sí sería como eso. Por favor, muchas gracias, hasta ahorita, información de los correos. Gracias. Sí, recordarles que es importante el correo de cada uno de ustedes porque lo ha solicitado la Secretaría de Educación del municipio de Bello. Y por último, era recordarles también recordarles, muchachos, que el horario de atención de nosotros es de 8 a 2 de la tarde, pero claro, cuando tienen alguna situación, nosotros siempre recibimos las llamadas y siempre recibimos el correo o el WhatsApp, no importa, pero sepan que ese es nuestro horario, de 8 a 2 de la tarde. Bueno, ahora sí, Miriam, la palabra. Ya que le damos, usted la... Por ejemplo, Freddy usted la, López. Freddy López está alzando la mano. A ver. Miriam, permítanme, compañeritos, para explicarles a algunos chicos que hacen así, levantan pues como la mano pidiendo la palabra, entonces para explicarles la manera como lo pueden hacer. Van entonces para pedir la palabra a participantes. Y en la parte de abajo aparece levantar la mano. Entonces ahí cuando tú aplicas eso, ya nos aparece a nosotros aquí, a todos pues, los que están observando, la manito levantada. Es como la forma pues virtual de hacerlo, porque si empezamos a hacer señales de humo, como tenemos más de 100 chicos acá en la pantalla, no nos resulta tan fácil identificarlos. Entonces, podríamos darle la palabra a Juan Esteban Dávila. Ya le vamos a habilitar, entonces habilite Juan Esteban también. Dávila. Habilite su micrófono que ya lo habilitamos. Profe, bien, ya, ¿me escucha? Sí, señor. Sí. Bueno, solo una pregunta para el profesor Nelson. En la actividad 3, que dice que hacer otro mapa conceptual, también se puede hacer un cuadro sinóptico. El internet se corta. ¿Qué vuelva a decir? Vuelva a traer la pregunta. Es que creo que el problema del internet es del profe Nelson. Nos toca esperarlo. Profe. Ya. Pregunte. Que la pregunte otra vez porque se había ido el internet. En la actividad 3 que dice que hacer otro mapa conceptual. Otro mapa conceptual. También se puede hacer un cuadro sinóptico.
Pues ahí no dice, solamente dice mapa conceptual. ¡Ay, no! Entonces tiene que ser mapa conceptual. Debe ser, debe. Sí. Ah, bueno. Listo, gracias. Yo ya había hecho un cuadro. Bueno. Gracias. ¿Quién más? Listo, le voy a darle la palabra a Santiago Aguirre, que está por acá. Active su micrófono, por favor, Santiago. Listo, ¿puedo hablar? Sí, señora. Lo desactivo otra vez, actívelo. Ya, hable. Santiago Aguirre, active su micrófono, que acá ya lo habilitamos. Se nos fue, entonces que dejen la manito levantada. Vamos con Jimena Muñoz. Ya puede hablar, señora. Ah, bueno, ya. Santiago. Sí, por favor. Y me conecto ahí, que no podemos escuchar acá porque no podemos hablar. Santiago Aguirre, estamos escuchándolos. Buenas tardes. Hola. Pena que no les escuchaba. Tengo una pregunta. En la actividad 6 que el profe Nelson acaba de explicar, la pregunta número 1 dice, ¿en qué parte de la guía hace referencia a las razas del mundo? Enuméralas y explique. Pero en ninguna parte de la guía, como el profe Nelson inclusive acaba de leer, habla sobre las razas del mundo y tampoco está para enumerarlas. Sí. O sea, entonces, esa es mi inquietud. ¿Qué podemos hacer ahí con esa pregunta? Muchas gracias. Pregunta tiene que ver, señora, gracias. Esa pregunta tiene que ver conmigo. Ahí dice, hablan de los hijos de Noé. Fíjense en la parte donde dice que los hijos de Noé representan pues en general como esas razas. Por ejemplo, uno de los hijos de Noé es Sem, y de ahí vienen los semitas, los hebreos. Otros vienen de la... Fíjense y verá que ahí está. ¿Listo? Sí, está. Esta pregunta es de religión. Fíjense en la guía que ahí está. Y si no, vuelva a leer el diluvio. De todo modo, hay una pregunta ahí sobre el diluvio. Es que es súper interesante, de verdad, que les digo la verdad que la parte religiosa tiene muchas cosas que se puede sacar, pero ahí en la guía sí habla. Si no, vuelva a leer el diluvio. ¿Listo? Estaba haciendo precisamente la actividad 5 y la 6, que es de religión. Sí, señora. Pero mira, profe, que sí habíamos leído, pero no especifica en sí que diga, las razas del mundo son estas o aquellas. Entonces esa era mi inquietud, pero ya vamos a buscar. Eso. Sí. Es que hay que hacer interpretación. Si usted lee detenidamente, se da cuenta. ¿Listo? Si alguna cosa me vuelve a decir... pues en la próxima, pero es súper interesante, de verdad, se lo digo. Si no, vuelva y lea el texto del diluvio y ahí hay una explicación. Y hay Biblia que trae una explicación en la parte de abajo también, muy interesante, ¿verdad? Que las invito a que nos motivemos, que es algo que de pronto nadie lo ha tratado y es bueno. Muchas gracias a la profe, Gracias. Jimena Muñoz. Ya puedes activar. Listo, ya está activa, Jimena. Profe, es que la profe podía habilitar el chat. Apenas terminemos la sección de preguntas. ¿Cierto? Terminamos sí, hágale. Ya son las 25, no sé, ¿lo habilito? Listo, Sara. Bueno, ¿quién más va a hablar? Sara Michelle. Alejandra Arango también está pidiendo la palabra. Hola, profe. Perdón, no es la mano. Acuerden que deben buscar en participante y un manito. ¿Listo? Entonces, por eso estaba levantando la mano yo. Sara, estábamos con Sara Michelle, ¿no es? ¿Dónde está Sara? Démosle la palabra. Voy a silenciar a otros. Profe, Sara por ahora. Esperen un momentito. Para Michelle Berrío tiene la palabra. Por favor. Profe, hola, ¿cómo está? Era para hacer una pregunta al profesor Nelson. ¿Quién puede? Sí, hágale.
Profe, es que ahorita que yo estaba revisando las notas de los primeros talleres, me di cuenta que el taller de sociales no tenía nota y eso que yo ya lo había mandado 2 veces, entonces no sé, quiero saber qué pasó ahí. Sara, ¿en qué grado es usted? ¿Qué grupo? Sara, ¿en qué grupo es usted? Sexto 4. Sexto 4. Sexto 4. Sí, vea. Sexto 4, Sara Michelle. La primera guía no tiene todavía. ¿Saben por qué? Tienen que, es que muchas guías, muchos trabajos no los saben mandar. Ese es el problema. Y entonces no tiene contenido. ¿Qué es contenido? Que no se le ve nada. No sé cómo es que lo mandan. Edward, es que no se les ve el contenido. Entonces, yo le escribo, no se ve. Agregarle el trabajo, sí, aparece sin cuerpo, dice ahí. Sin cuerpo. Ahí dice sin cuerpo. Sara, envíelo nuevamente, por favor. Nelson Sierra. Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Sara, muy bien. La familia Vergara hace rato está alzando la mano este chico. Sí, ya le voy a dar la palabra a la familia Vergara, activen su micrófono. Y Alejandro Arango también. Pero... Profe, era para ver el taller de sociales. ¿Se puede hacer en el computador? Por Word. Por Word. ¿Se puede hacer? Muchachos, la idea es que usted lo haga a mano. Esa es la idea, que usted lo haga en el cuaderno de sociales. ¿Listos? Bueno, y también era para que habilitaran el chat. Vergara, venga, ¿cómo siguió su mamá? Bien, le salió negativo. Sí, ay, qué bueno. Saludos, dígale que la tengo en oración, gracias. Dile que saludos. Ay, qué bueno. Estaba preocupada. Gracias. Ay, qué bueno. Edward, Alejandra Arango, hace rato sin Luisa. Sí, Luisa. Ay, no. Sí, Nelson. Alejandra, listo, te vamos a dar la palabra, pero de nuevo, para la próxima, usted va ahí donde dice participantes y en la parte de abajo le aparece levantar la mano. ¿Listo? Para la próxima. Igual te lo va a reiniciar ya. Activa tu micrófono, Alejandra Arango. Profe, es que el problema es que a mí no me aparece eso en mi celular. Entonces me aparecen nada más las palmas y el pulgar, entonces tengo que levantar la mano yo. Bueno, está bien. Muchas gracias, Alejandro. La pregunta es para el profesor Nelson. En el punto hay que buscar las palabras y hacer una oracioncita. Yo no leí bien, hice todo un texto con las palabras. También se puede. Que me equivoqué. Bueno, pero es válido, pero recuerden que eran frases completas con sujeto, predicado, bien completo, pero bueno. Bueno. Si hizo el texto, se lo valgo, claro que sí. Bueno, ya. Vale, Juan Pablo Burgos, le voy a dar acá. Bien pueda, Burgos, active su micrófono. Buenas tardes, qué pena. Buenas tardes, no, apenas tranquilo. Como la compañerita dijo lo de las preguntas, con cada una es una oración, ¿cierto? ¿O es todas en una? No. Cada palabra una oración, con cada palabra una frase, con sentido completo. Bueno, gracias, profe. Bueno, a Juan Pablo Burgos y a los demás compañeros, cuando no haya cámara para activar, traten de poner una imagen, como una imagen de... Listo, para identificarlos, verles al menos la imagen, ¿cierto? Bien, cerramos a Burgos y vamos con Jerónimo Sierra. Jerónimo, ahí le active usted su micrófono. Listo, ya lo activó. Lo desactivó otra vez Jerónimo.
Listo. Jerónimo, Profe. ¿salís? No, profesor, me pasó una pregunta, pero ya era para lo del chat, pero ya lo habilitaron. Vale, listo. Gracias. Luisa, Edward, Luisa Rojas hace ratos, pero ya bajó la mano, pero bueno. ¿Dónde Mire a está ver si Luisa ella... Rojas? Luisa Rojas. Y a ver en dónde estará. Luisa Rojas. Si ustedes la tienen ahí a la mano, la pueden activar. Yo no la veo por acá en la pantalla. Luisa Rojas. Bueno, le voy a dar la Luisa, palabra. reactive. Ya, Luisa, hable pues, pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Luisa, hola. Todo era para hacer una pregunta, que si les puedo tomar una foto. ¿A quién? A todos nosotros. Claro. Hágale, pues, Así, hágale. Sonrían, 1, 2 y 3. Esperen la otra. Ay, tan bella. Muchas gracias. 1, 2 y 3. Ya, profe. Bueno, muy bien, eso. Bueno. Bueno, ¿Qué otra pregunta? Jerónimo, Paulina, vamos con Paulina. Paulina, active su audio. Paulina, la escuchamos. Paulina, ¿tienes activo el audio? Paulina. Se fue. Se fue Paulina. ¿Alguien más? Isabel Cristina. Isabel, pueda. Profe, hay muchas Paulinas en la clase. Sí, pero le activamos el micrófono y dijimos que era Montoya. Isabel, le vamos a activar entonces. También se fue Isabel. Paulina, le activaré de nuevo Montoya. Paulina Montoya. Paulina, hola. ¿Bien fuera? Paulina. Paulina, ¿tienes activo ya el micrófono? Bien fuera. No, no la estamos escuchando. No te estamos escuchando. Tienes problemas con la salida del audio. Bueno. Santiago Londoño Flores. Se fue. Bueno, no sé ya, Nelson. María Fernanda Aguilar. Listo, María Fernanda, activa tu sonido. Paulina Wendy. Paulina es el nombre de la hermanita. Ah, bueno. Así se escucha. Se no sabe que eso se escucha. Bueno, entonces, nadie más. Eso se escucha. No más preguntas. Muchachos, no más, para que podamos finalizar. Miguel Ángel Carvajal Nelson. Dígale. Miguel Ángel Carvajal hace rato solamente, yo creo que ya está ni lo quiere alzar. Y él tiene algo que decirle directamente, Nelson. Miguel Ángel Carvajal. Miguel, hágale pues. Miguel, ¿puede hablar? Hasta le mandó un Miguel Ángel. Miguel, ¿me mandó qué? La mamá estaba como, bueno, yo no sé si es que no le llegó el trabajo. Carvajal, Miguel Ángel, ya le activé el micrófono, ya lo desactivó otra vez. Sí, los trabajos ya llegaron, sí. Miguel Ángel Carvajal. Profe, ya le llegó mi correo. Sí, Miguel Ángel, sí. Profe, es que había un problema porque yo ya le había mandado el correo más de 3 veces. Y si era usted, porque cuando yo se lo enviaba, quedaba su foto de perfil. Pero el contenido no se veía, pero ya sí. Bueno, muchas gracias. Ya, Miguel, tranquilo, ya. Ya, Miguel, 4,7 en esa guía. Bueno. ¿Quién más? Edward. No, yo no veo acá a nadie. A ver. Paulina Montoya, usted. Paulina, active. Le activo otra vez. Activa Active. tú. Ya. Listo. Nelson.
Paulina Montoya, nada. Es que ya tienen Nelson. problemas con el audio, no se le escucha. Bueno, Nelson, estaba mirando que la mamá de Carvajal dijo que ella sí mandó bien el trabajo y mandó un pantallazo, que por favor se fije bien que ella no sabe qué está pasando, por favor. Miguel Ángel Carvajal. Me acaba de mandar un... Por eso, dígale que ya sacó 4,7, ya le revisé. Carvajal. Ah, bueno. Estamos hablando de la primera guía, porque la segunda está muy regular, dígale. 4,7. Sí, con la segunda muy regular. Paulina Montoya, escriba su pregunta en el chat para Estamos hablando... ¿Quién más? Muchachos. Paulina Montoya no se la escucha. Entonces... Edward, ¿quién más? Si no terminamos. No, Ay, yo sí, no sí, nos cogió la noche. No tengo más. Paulina, y estamos esperando a ver si escribe la pregunta en el chat. Pero no he visto que la... Paulina, profe, mi pregunta va para el profe Nelson. Sí, pero dime cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Escribe la pregunta y yo se la remitimos de una vez. Él la puede ver también acá. Ah, en chino. Ay. Pero, ¿quién escribió esa? Andrés Aristizábal. No está bien el chistecito, pues, hermano, porque esto lo van a revisar en el colegio para poder sacar la asistencia. Y hay un equipo encargado de eso, entonces va a ser más engorroso ya encontrar el... No, Nelson, si no van a hacer eso, entonces ya son las 12, faltan 20 para la... Ya, muchísimas gracias a todos. Nelson, aquí está la pregunta de ella, que yo ya le había mandado la guía de la semana pasada y no me la calificó. ¿Quién? Se llama, es la niña Paulina Montoya. ¿De qué grado? Paulina, ¿de qué grado? Séptimo. Paulina, ¿en qué grado está? Porque no alcanzamos a ver aquí en su identificación. 7.2. No. Ah, no, esa es Wendy. ¿Cómo así? Bueno, si es de séptimo 2, puede... Usted es Wendy. Es Wendy de séptimo 2. ¿Y por qué apareces identificada con otro nombre? Ah, sí. Wendy, Wendy, yo no tengo. A veces dicen que es por el celular de la mamá o de algo. Pero se puede hacer el renombrar acá, muchachos. Se puede... Paulina, Wendy, yo no tengo su guía. Yo no tengo nota porque yo revisé mi correo y no está ahí. Wendy. Edward, ¿cómo es de tu grupo? Sí, conmigo que a través de ti, porque yo no tengo, yo ya revisé todos los correos y no tengo el de ella. Tranquilo, que ya ella me escribió también, entonces acá la tengo en cuenta. Profe, muchas gracias. Nelson, Paulina Montoya. ¿Se lo puede mandar a usted? Sí, que me envíe, yo te reenvío, profe. Eso, porque a mí no me ha llegado. Paulina Montoya, Nelson. Es ella misma, esa es Wendy. Sí, es Wendy, esa es Wendy. Sí, esa es Wendy, tranquilos. Bueno, ¿quién más? Wendy, ¿se me está escuchando? Yo creo que sí. Sí, no, bueno. Que sí. Que se lo mande a Edward y Edward. María Fernanda también alzó la mano. ¿María Fernanda qué? Esta niña. Es que Ajé. Yo no sé, pero... Vean, Nelson, vean muchachos, ¿saben qué vamos a tener que hacer? Que coloquen el nombre con el grupo de una vez ahí, a uno saber de qué grupo están hablando. Sexto 3, sexto 4, sexto 1, sexto 5.
Es que esa es la indicación. Esa es la indicación. Gómez, pilas pues. Esos signos de Horus no me sirven. Sí, Andrés, así no, hágale pues. ¿Qué otra pregunta, Edward? No hay ¿Quién más pregunta? Entonces. Bueno. Muchísimas gracias. Bendiciones. Que Dios. Edward, y es que de séptimo 2 faltan como 8. Sí. Por entregar. Eso les he insistido, Nelson. Si quieren me pasa la listica ahora por el WhatsApp y lo revisamos. Yo los llamo a cada uno. Nelson Sierra 2000. Perdón. Este correo es Nelson Sierra 284 @gmail.com. Ese es el mío. A donde van a enviar el correo, el trabajo. Listo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por su cumplimiento. Ya vamos a cerrar. Mire. Muchas gracias, Nelson. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a cerrar ya. Bueno, vamos chao. a salir. Chao, chao, me alegra mucho escucharlos y verlos. Hasta dentro de 8 días, si Dios quiere. Luisa, chao. Ximena, chao. Ya se pueden ir retirando. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Kevin, hasta luego. Freddy, Marianita, Juan, María Fernanda, muy bien. Freddy, John Sebastián, muchas gracias. Sofía, Isabel Cristina, casi no vi a los míos de mi sexto 3, pero bueno. Yo tampoco, mi grupo.